Listo. Listo, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por conectarse a esta sesión de CIPAS. Esta será nuestra última sesión pues, del curso. Ya estamos en la recta final. Ya, digamos, para cerrar, nos falta la última actividad, la tarea 5. Y en este CIPAS POC, la idea es dar las indicaciones sobre cómo se va a llevar a cabo la dinámica pues, de esta prueba, por dónde ingresan, cuánto tiempo tienen, cuántas preguntas son y otra información en general pues, del curso. ¿Listo? Y adicionalmente vamos a hacer un repaso de las unidades 1, 2 y 3 que corresponden a las tareas 2, 3 y 4 de las temáticas. ¿Sí? Para que ustedes puedan afrontar pues, la prueba ya con un poquito más fresquito los temas que hemos visto. ¿Listo? Entonces, para iniciar, tenemos aquí que por dónde ingresar a la prueba POC. Entonces tenemos en el entorno de aprendizaje y evaluación, siempre entrábamos por momento intermedio para las tareas 2, 3 y 4. Ahorita para la tarea 5 va a ser aquí el momento final. ¿Listo? Le dan aquí clic en el más y él se va a desplegar esta lista de aquí. Simplemente son los contenidos y referentes bibliográficos y la tarea 5 como tal. Cuando ustedes ingresan, les va a salir esta pantalla, ¿sí? Que les da las indicaciones de cuál es el objetivo de la prueba, los resultados de aprendizaje que se evalúan en esta prueba, los tipos de preguntas, cuánto tiempo tienen, cuántas preguntas son, el puntaje, aquí son 125 puntos, y acá el número de intentos permitidos, solamente es un intento. ¿Listo? Límite de tiempo es 1 hora y media. Aquí les va, o sea, a mí me sale continuar la previsualización porque yo ya había ingresado. A ustedes tiene que salir, iniciar previsualización o iniciar prueba. ¿Listo? Entonces ustedes le dan a clic y ya de una los lleva a la prueba. Bueno, nuevamente les menciono que son 20 preguntas. Tienen 1 hora y media para realizarlo. Esta prueba inicia el domingo 30 de noviembre y cierra el miércoles 3 de diciembre. Entonces van a ser 4 días y ustedes van a tener para ingresar. En cualquier momento del día va a estar la prueba disponible para que ustedes la hagan. ¿Cuál es mi recomendación? Que no la dejen para lo último, porque esta prueba, pues como ustedes saben, esos otros cursos también tienen pruebas POC programadas en algunos, y esto es a nivel nacional. Entonces, si dejamos para última hora, muchas personas dejan para última hora realizar la prueba y el sistema se puede saturar, se puede caer, el campus de pronto presenta problemas. Entonces, para evitar inconvenientes, sí les recomiendo que pues le saquen un tiempito. Pues si pueden el domingo, los que de pronto descansan el domingo, que le saquen un tiempito, 1 hora y media para que la puedan presentar sin ningún problema. Y que cuando la vayan a presentar, o sea, su atención esté 100% en ella, ¿listo? Esta prueba no tiene reconocimiento facial, no va a necesitar cámara, pero creo que detecta si cambian de ventana, ¿sí? Entonces, en el navegador no pueden estar pasando de una ventana a otra porque se puede llegar a cerrar el cuestionario. Entonces, les recomiendo tener a la mano una libreta, los apuntes, lo que ustedes quieran para poder realizar esta prueba. Entonces, ya saben que a partir del domingo se abre y se cierra el miércoles 3 de diciembre. ¿Listo? Pues el CIPAS de hoy, la verdad es que pensaba que era un poquito más cerca la apertura de la prueba, por eso lo programé para hoy. Pero bueno, de una vez le doy la explicación. Listo, la retroalimentación aquí es automática. El sistema les califica de una vez y les entrega el resultado final, por lo que ustedes ya van a saber si aprobaron o no la prueba cuando la terminen. Y ya más adelante les doy indicaciones de qué pasa si de pronto la perdieron o no la pudieron presentar. Listo, entonces vamos a iniciar con el repaso de las unidades, de las temáticas. ¿Cuál es nuestro objetivo de hoy? Evaluar los temas desarrollados en las unidades 1, 2 y 3. Aplicar las operaciones algebraicas para la solución de problemas de la vida real, que corresponde a la unidad 1 de álgebra. Aplicar operaciones de trigonometría en la solución de problemas de la vida real, correspondiente a la unidad 2 trigonometría. Y aplicar operaciones de geometría analítica en la solución de problemas de la vida real, correspondiente a la unidad 3 de geometría analítica.
Entonces vamos a hacer un recorderis de la unidad uno de álgebra. Entonces en la unidad uno veíamos lo que era una ecuación, lo que era una ecuación lineal, lo que era una ecuación cuadrática, un sistema de ecuaciones y cómo era la solución para cada uno de estos sistemas o para cada uno de este tipo de ecuaciones. Entonces tengan en cuenta que una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones que están unidas por el símbolo igual, ¿sí? El signo igual. Y en la igualdad aparecen números, operaciones, incógnitas, puede ser una incógnita, dos incógnitas o tres, y están representadas por letras, generalmente X, Y, Z, ¿listo? Cuyo valor queremos determinar para que la igualdad se cumpla. Entonces, para resolver la ecuación, eso significa que vamos a encontrar el valor X que hace verdadera la igualdad, para este ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una ecuación con dos incógnitas, pues entonces los valores de X y Y que hagan que esa igualdad se vuelva verdadera. Tenemos ecuaciones de primer grado con una incógnita que tienen la forma AX más B igual a C, donde A y B son coeficientes y C es el término independiente. Eh, ¿Y cómo las reconocemos de que son de primer grado? Pues porque la X o la variable tiene el exponente 1. Tenemos también ecuaciones de primer grado, pero que tienen dos incógnitas, es decir, que además de X poseen la variable Y. Y tiene la forma AX más BY igual a C. Igualmente, aquí X y Y son las incógnitas y los otros son coeficientes y el término independiente. Entonces, para poder solucionar las ecuaciones, yo puedo encontrar valores de X y Y que satisfagan esa igualdad. Y puedo también hacer una representación gráfica de las ecuaciones con un par de rectas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo dos ecuaciones que ambas tienen dos incógnitas, yo puedo encontrar el valor que me satisfaga la igualdad. ¿Listo? Entonces tenemos aquí en la primera representación gráfica que son infinitas soluciones, es decir, que las rectas se cruzan entre sí, entonces tienen infinitas soluciones. Si se cruzan en un solo punto, digamos, esa es el valor, la solución, un valor de X y un valor de Y. Y si nunca se tocan, son paralelas, quiere decir que el sistema no tiene solución o las ecuaciones no tienen solución. Listo, entonces tenemos pasos o sí, algunos procedimientos para poder determinar las soluciones en una ecuación lineal con una incógnita. Entonces, lo primero que tendría que hacer es verificar si hay denominadores para poderlos quitarlos. Quiere decir que voy a multiplicar por el mismo denominador para que se me cancele. O sea, y todas las operaciones que haga al lado izquierdo las tengo que hacer al lado derecho y viceversa. Quitar paréntesis, o sea, resolver las ecuaciones que hayan dentro del paréntesis, pasar las incógnitas a un miembro y los números al otro. Entonces suelo pasar, digamos, todas las variables a un lado y dejar los términos independientes al otro. Reducir términos semejantes, aquí es simplificar, voy a agrupar lo que son términos semejantes, como por ejemplo si tengo x al cuadrado, bueno, en este caso sería x a la 1, ¿listo? Entonces si tengo los valores de x y valores que no tienen x, pues entonces yo sumo los coeficientes de los valores con x y sumo los coeficientes que están solitos sin la variable. Y por último, pues despejar la incógnita x y comprobar la solución. ¿Listo? Para el sistema de ecuaciones 2 por 2 quiere decir que son dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay varios métodos de resolución, como por ejemplo el método de reducción-eliminación, que es que yo hago una suma-resta de ecuaciones. El método de sustitución, yo puedo despejar una variable por ejemplo, una ecuación y introducirla en la otra ecuación para que todo me quede en términos de una sola variable y luego poderlo resolver. Método de igualación, yo igualo las variables y voy perdón, las ecuaciones y voy haciendo simultáneamente digamos, este proceso de despeje. Y en el método gráfico, pues yo lo que voy a hacer es a graficar el sistema de ecuaciones y revisar pues dónde cortan esas dos ecuaciones, son las dos rectas.
Eso en cuanto a las ecuaciones lineales, perdón. En cuanto a las ecuaciones de segundo grado, aquí ya tenemos una diferencia, y es que uno de los términos de las variables está al cuadrado, ¿sí? Es una cuadrática. Tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a cero. Entonces, igualmente, a, b y c son coeficientes distintos a cero. Y se puede resolver mediante la fórmula general, que es esta que está aquí, x igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula general para todas las ecuaciones cuadráticas. Por factorización o completando el trinomio cuadrado perfecto. Y pueden tener hasta dos soluciones reales, llamadas raíces o ceros. ¿Sí? Entonces, si nosotros utilizamos la fórmula general, vamos a obtener un valor de x1 y un valor de x2. A veces solamente se obtiene una raíz porque la otra no es una raíz real, sino que es una raíz imaginaria. Entonces, solamente serían válidas las raíces que sean reales. Entonces, sea la ecuación de la forma esta. Entonces, tenemos aquí los términos a, b y c. Entonces, a es el que acompaña al x cuadrado, b es el que acompaña a x y c es el término independiente. Entonces, simplemente sería ingresarlos a la fórmula y resolver. Tenemos también el método de factorización, pues entonces se sabe que toda ecuación de segundo grado se puede expresar como un producto de dos factores. Entonces, la idea cuál es? Encontrar esos factores que permitan que esta igualdad se cumpla. Es decir, un valor delta y un valor beta que permitan que esa multiplicación sea cero. Entonces, ¿cómo va a ser cero? Cuando este valor delta se pueda sumar con x y que me dé como resultado cero. Cero por otro valor, pues me va a dar cero. O viceversa, o sea, es un valor beta que me permita que esta expresión sea cero y que al multiplicarla con esta otra expresión, pues sea cero. Entonces sería despejar x de cada factor. Y eso serían las raíces. Tenemos también que cuando estamos solucionando ecuaciones cuadráticas podemos calcular coordenadas del vértice. En la coordenada X, la coordenada Y, tenemos pues unas ecuaciones que nos permiten poder calcular esas coordenadas. Y esta ecuación cuadrática pues va a tener, digamos, su forma, digamos que puede tener un mínimo o puede tener un máximo, ¿sí? Y ese punto máximo o ese punto mínimo es el vértice que se calcula aquí con estas ecuaciones. Eso no sé si de pronto tengan dudas hasta aquí. Si tienen dudas me pueden escribir, que yo aquí tengo el chat al lado o me interrumpen, ¿listo? No, no hay ningún problema. En cuanto a las inecuaciones, ¿qué es una inecuación? Es una desigualdad, perdón, matemática que relaciona dos expresiones mediante los signos, mayor que, menor que, mayor igual que o menor igual que, ¿sí? Se van a diferenciar de las ecuaciones porque en la ecuación lo que se busca es un valor exacto que hace que esa igualdad sea verdadera. Pero en mi ecuación lo que yo busco es un conjunto de valores que cumplen la desigualdad, ¿sí? Entonces aquí voy a encontrar unos intervalos con los valores solución de esa desigualdad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 2x más 3 igual a 7. Yo sé que la única solución para eso es x igual a 2. Pero si tengo 2x más 3 mayor que 7, x va a tomar valores mayores a 2, o sea, a partir de, bueno, mayores a 2 sin contar el 2, ¿listo? Entonces, todos los valores que sean mayores a 2 cumplen con las condiciones para hacer solución de esta inecuación. ¿Y cuáles serían los pasos para resolver ecuaciones? Es similar a las ecuaciones lineales. Yo lo que tengo que hacer aquí es despejar la incógnita, ¿sí? Lo único que tengo que hacer aquí es despejar aquí x. Entonces, 3x menos 2 menor que 6. Entonces, yo tengo que pasar al otro lado el 2 a sumar o sumo a ambos lados 2. Digamos que es equivalente a hablar digamos, de esta forma para poder eliminar este término que está aquí y dejar el término que tenga x solito. ¿Listo? Entonces aquí me queda 3x menor que 8 y lo que queda aquí es despejar esta x. ¿Cómo lo puedo despejar? Dividiendo por 3 a ambos lados. ¿Sí? Entonces aquí me queda x menor que 8 tercios. Y si ven aquí, la solución no es un solo valor, sino que va a ser un intervalo de valores. ¿Sí? Todos los valores que sean menores que 8 tercios.
a partir de 8 tercios y los que sean menores a ellos hasta el infinito. Entonces, por eso lo expresamos como menos infinito. No es que sea un número como tal, sino que es una expresión de que todos los valores que no, o sea, no tienen fin, todo lo que sea menor a 8 tercios. Y acá tenemos menos 2x más 3 mayor o igual que 5. Entonces aquí nuevamente yo necesito primero deshacerme de este más 3. Yo puedo restar a ambos lados menos 3 o simplemente pasar al otro lado a restar y despejar esta x. Entonces, ¿cómo despejo la x? Puedo dividir a ambos lados por menos 2. Y esto me va a quedar x menor o igual que 1. Ah, bueno, aquí una aclaración. Cuando yo estoy trabajando con inecuaciones, si yo hago alguna operación de multiplicación o división con un número negativo, automáticamente el sentido de esta desigualdad va a cambiar. Entonces aquí era mayor o igual y aquí cambia a menor o igual. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí me queda que x va a ser menor o igual a menos 1. Entonces todos los valores a partir de menos 1 hacia abajo. ¿Listo? Todos que sean menores. Y gráficamente se puede representar de varias formas. Si yo tengo, por ejemplo, una desigualdad con mayor igual o menor igual que, puedo representarlo aquí con un corchete o puedo representarlo con un círculo relleno, con un círculo, sí, círculo rellenito. Pero si la desigualdad es abierta, por ejemplo, menor que o mayor que, yo utilizo paréntesis y utilizo un círculo así sin rellenar, ¿sí? Un círculo solamente con, digamos, con el borde, sin relleno. Esto es una forma de representar que, por ejemplo, aquí el valor 8 tercios no se toma como solución, simplemente los valores que son menores a este, sin tomarlo. Pero acá el menos 1 sí se toma como parte del conjunto solución. Entonces, eso es lo que nos indica el paréntesis, el corchete o los puntos rellenos o los puntos sin rellenar, círculos sin rellenar. Y tenemos también inecuaciones con valor absoluto. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener aquí una expresión algebraica que está en valor absoluto y con signo menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que y un valor b. Entonces, este valor a que está en valor absoluto, este es la expresión algebraica. Por ejemplo, 3x más 1, 2x menos 1, ¿sí? Y b va a ser un valor. Entonces, por ejemplo, para estos. Este, si fuera en valor absoluto, sería A, 2x más 3 sería A, y B sería 5. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo tendría que poner el valor A aquí en la mitad y el valor B aquí a los extremos. Entonces, valor B negativo y el valor B positivo. Si tiene esta forma, ¿sí? Valor absoluto menor que B o menor o igual que B. Se utiliza esta misma forma. Al contrario de si es mayor que o mayor o igual que. Entonces yo tendría que hacer dos intervalos o dos operaciones por aparte, ¿sí? Entonces va a ser A menor que un menos B y A mayor que un B. Entonces la representación gráfica, por ejemplo, los primeros dos casos, que es cuando es menor o menor o igual que, voy a tener un intervalo con un valor máximo, con un valor extremo máximo y un valor extremo mínimo, ¿sí? Un menos B y un B, ya sea abierto o ya sea cerrado. Pero cuando es mayor o mayor o igual que, entonces yo voy a tener dos intervalos separados, ¿sí? Un valor menos b y mayor que x, ¿sí? Entonces todos los valores que son menores a menos b y otro valor b mayor que x, ¿listo? Y en la mitad o en el intermedio de estos dos, pues estos no son valores que cumplen la solución. Entonces, aquí es como si fuera un intervalo a trozos, ¿sí? Como por partes. Entonces, la unión de esos dos intervalos es la solución de esa inecuación. Pasa lo mismo con el mayor igual que, ¿sí? Solamente que aquí pues el círculo sí se rellena porque el valor de b y el valor de menos b sí se incluyen en la solución. Eso tener en cuenta la forma que tienen las gráficas de eso, dependiendo pues de la forma de la inecuación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo hacer la notación de desigualdad, la notación de intervalo?
Entonces, para la notación de desigualdad, yo utilizo los símbolos menor igual, mayor igual que, ¿sí? Pero en la notación de intervalo utilizo paréntesis, utilizo corchetes para poder denotar la solución. Entonces, por ejemplo, en la notación de desigualdad, yo tengo aquí -2 menor que x menor que 8. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que estos dos son los valores extremos, ¿sí? -2 y 8, pero como es una desigualdad de menor que, entonces yo no utilizo corchetes, sino que utilizo paréntesis. Esto me indica que todos los valores que estén entre -2 y 8 son solución de esa inecuación, pero -2 y 8 no se incluyen. ¿Listo? Acá, 3 menor que x menor o igual que 9. Entonces, nuevamente, tenemos los dos valores extremos, el menor y el mayor. Tenemos 3, como es una desigualdad abierta, es una menor, simplemente 3 no se incluye, entonces ponemos paréntesis. Pero aquí con el 9 pasa lo contrario, es una desigualdad, es una menor o igual que. Eso quiere decir que el 9 sí se incluye. Entonces, en lugar de utilizar paréntesis, utilizamos corchete. Aquí, 1 menor o igual que x, menor o igual que 4. Entonces, tanto el 1 como el 4 se incluirían en la solución, por lo que utilizamos corchetes. Y en la última es 3 menor o igual que x, menor que 6. Entonces, aquí el que tiene el menor igual es 3, es decir, que el 3 se incluye como corchete. Y el 6, como tiene una desigualdad de menor que, no se incluye y utilizo paréntesis. ¿Listo? Entonces, esta es la diferencia entre las dos diferentes notaciones. No sé si de pronto tengan dudas hasta aquí de la unidad 2. Es un repaso no tan a profundidad pues como lo veíamos en los IPAs y ahorita vamos a hacer unos ejercicios para poder afianzar estas temáticas nuevamente. Listo, entonces, si no hay duda, vamos a pasar con la unidad 2 de trigonometría. Entonces, ¿qué era una función trigonométrica? Seno, coseno, tangente y la recíproca, ¿cierto? Son ecuaciones que me relacionan los ángulos de un triángulo con las longitudes de sus lados. Y tiene diferentes propiedades, como la amplitud, que es la altura máxima que alcanza en la gráfica respecto al eje X. El periodo es la longitud del ciclo completo de la función. La fase nos indica si hay un corrimiento hacia la izquierda o hacia la derecha de la ecuación. Y el eje de simetría, que es la línea horizontal central, sobre la que oscila la gráfica. Generalmente cero o puede estar corrido hacia arriba o corrido hacia abajo. Entonces aquí tenemos la función seno y la función coseno. Entonces, si podemos observar aquí, la función seno inicia en 0, sube hasta un máximo de 1, que es la amplitud, luego vuelve a bajar y vuelve a subir y se repite periódicamente hasta el infinito. ¿Listo? Entonces, la amplitud aquí va a ser este valor máximo que alcanza esta cresta. Y el periodo va a ser esta distancia que entre el inicio del ciclo y la finalización del ciclo. A partir de aquí inicia el nuevo ciclo. ¿Listo? Entonces, esta distancia desde el 0 hasta, este caso sería 2pi, sería el periodo para esta función. Para el coseno, él inicia aquí arriba en 1, luego baja hasta un punto mínimo, vuelve a subir e inicia otro ciclo. Entonces, este valor máximo que alcanza digamos, en altura, la cresta de esta función, pues esta sería entonces la amplitud. Y el periodo sería la longitud que existe aquí entre 0 y 2pi. ¿Listo? Y que inicia un periodo y finaliza ese periodo. La fase, por su parte, nos indica si la función está corrida hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, si ven aquí, la función seno inicia en 0. Si la fase es diferente de 0, pues entonces en lugar de iniciar en 0, puede iniciar antes, puede iniciar corrida hacia la izquierda, por ejemplo aquí en pi medios, menos pi medios, perdón, o iniciar con un corrimiento hacia la derecha, por ejemplo iniciar en pi medios. Esa es la fase, ese corrimiento que hay respecto a la ecuación o a la función original. ¿Y cómo se determinan las propiedades de las funciones? Pues yo tengo mi función seno, mi función coseno,
Este valor que está acompañando a la función va a ser la amplitud, en este caso sería A. Tengo un valor que acompaña a X o al ángulo teta, alfa, sí, digamos aquí podemos tener diferentes letras, pero tener en cuenta que este es el ángulo. Esto sea la letra que sea, es el ángulo. Entonces, el valor, el coeficiente que acompaña el ángulo va a ser parte del periodo. ¿Listo? Con lo que voy a calcular el periodo. Y el periodo, ¿cómo lo calculo? Con esta fórmula, 2pi sobre b. Que sería reemplazar el valor que tengamos aquí de b en la función para poder obtener ese periodo. Acá tenemos una suma o resta, ¿sí? Digamos, aquí puede ser más o menos, y aquí un valor c. Ese es el valor que me nos va a determinar el desplazamiento, si es horizontal, si es, perdón, hacia la izquierda o si es a la derecha, dependiendo del signo que aparezca aquí. A veces esto es cero, ¿sí? Digamos, si acá no hay, si este término de aquí no aparece, pues entonces la fase es cero y la función es tal cual como aparece originalmente. Y acá tenemos otra expresión, un término independiente de, que nos va a indicar cuál es el eje, si hay desplazamiento vertical. Yo les mencionaba que usualmente pues el eje de simetría es en x igual a cero, ¿sí? Perdón, y igual a cero. Pero con D puede haber un corrimiento hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo que tengamos aquí. Entonces, de esa forma, pues yo puedo determinar o identificar las propiedades de esta función. Ahí, me pasé, perdón. Eso tenemos también identidades trigonométricas pitagóricas e identidades trigonométricas de ángulo doble. ¿Sí? Entonces, estas las utilizamos para poder hacer despeje en las ecuaciones trigonométricas. Entonces, esta, por ejemplo, la primera, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Entonces, esta es la identidad pitagórica más conocida y fundamental y nos representa la relación entre el seno y el coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo. Tenemos aquí otra que es 1 más tangente cuadrado de teta igual a secante cuadrado de teta, que se obtiene al dividir la identidad principal por coseno cuadrado de teta. Y lo que hace es relacionar la tangente y la secante de un ángulo. También tenemos otra que es similar, que es 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante cuadrado. Se obtiene al dividir la identidad principal por seno cuadrado y establece la relación entre la cotangente y la cosecante de un ángulo. Sí, se suele utilizar más la primera, la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Sí? Eso lo podemos utilizar como apoyo para poder despejar, por ejemplo, el valor del ángulo en una ecuación trigonométrica que sea al cuadrado. Aquí en las identidades trigonométricas de ángulo doble, estas también pues, son bastante utilizadas cuando necesitamos, por ejemplo, reemplazar algún valor o si tengo combinación de seno y coseno en la misma ecuación para poder dejar todo en términos de una sola variable, o de una sola función más bien, o seno o coseno, ¿sí? Entonces yo tengo aquí seno de 2 teta igual a 2 seno de teta por coseno de teta. Y la identidad del coseno tiene tres opciones. La variación de coseno de 2 teta igual a coseno cuadrado menos seno cuadrado, o coseno de 2 teta igual a 2 coseno cuadrado menos 1, o coseno de 2 teta igual a 1 menos 2 seno cuadrado. ¿Sí? Entonces, dependiendo pues de la ecuación que tengamos, así mismo va a ser la que escojamos, la que nos dé mayor facilidad para poder despejar ese ángulo que necesitamos encontrar. Y está, digamos, la identidad de la tangente, que es tangente de 2 teta igual a 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente cuadrado. Esta no se utiliza tanto. Se utilizan más esos que están aquí, que son del coseno, y la identidad principal, que es la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Esto cuando tenemos, por ejemplo, una ecuación trigonométrica que está al cuadrado, que me combina seno y coseno, y necesito despejar el ángulo de esa ecuación. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estas identidades trigonométricas. En cuanto a las características de los triángulos, pues se conoce como un polígono de tres lados rectos y tienen tres vértices, que son los puntos comunes entre los lados. Un triángulo pues tiene tres ángulos interiores y los cuales siempre suman 180. Digamos que esa es una propiedad que tienen los triángulos, que siempre todo triángulo tiene la suma de sus ángulos internos como 180.
Y podemos tener triángulos rectángulos o triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Entonces se puede clasificar de diferentes formas, ¿sí? Dependiendo de sus lados, como triángulo isósceles, escaleno, equilátero. Este pues, tiene dos lados iguales, tiene tres lados desiguales el escaleno y el equilátero tiene tres lados iguales. Y según los ángulos, pues tenemos el ángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo cuadrado, un ángulo recto, perdón, o de 90 grados, y los triángulos oblicuángulos, que pueden ser acutángulos o pueden ser obtusángulos. Entonces, el acutángulo tiene tres ángulos agudos, es decir, tres ángulos menores que 90, y el obtusángulo tiene un ángulo obtuso o mayor que 90. ¿Sí? Digamos que la clasificación va a ser por los ángulos. Si tiene un ángulo recto, pues va a ser rectángulo, y si no tiene ángulo recto, va a ser oblicuángulo. Y dependiendo pues del tipo de triángulo, así mismo va a ser su solución. Entonces, por ejemplo, para los triángulos rectángulos, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, ya sea para hallar los lados o para hallar los ángulos. Con los ángulos oblicuángulos tengo la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, la ley del seno por lo general se utiliza para hallar ángulos y la ley del coseno para hallar los lados. Y se pueden utilizar las dos leyes en un mismo ejercicio. Entonces, por ejemplo, el teorema de Pitágoras para la solución de ángulos rectángulos. Entonces, tenemos aquí un ángulo de 90, tenemos aquí un cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa, y unos ángulos alfa y beta. Entonces, yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para hallar uno de los lados faltantes y conozco los otros dos. O si por el contrario no conozco los lados, pero sí conozco los ángulos, puedo utilizar las razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, el seno de alfa me relaciona el cociente y perdón, el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el ángulo alfa y tengo alguno de estos dos lados, puedo hallar el otro que me falta. O coseno que me relaciona el ángulo, me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa, y la tangente que relaciona pues el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo tenga y de lo que me estén pidiendo, así mismo voy a escoger cuál es la razón trigonométrica que más me conviene para poder calcular lo que estoy buscando. Esto en cuanto a los triángulos oblicuángulos, pues ya hemos dicho que eran triángulos que no tienen ángulos de 90, ángulos rectos, ¿sí? Independientemente de si es obtusángulo o acutángulo, no, digamos que no importa. Siempre y cuando no tenga ángulo recto, es un oblicuángulo. Y yo puedo utilizar la ley del seno, que me relaciona los lados, la distancia o la longitud de los lados, con el seno del ángulo opuesto. Es decir, aquí tengo A, que me relaciona el seno de alfa, que es el ángulo opuesto al lado. Tengo B sobre seno de beta, aquí tenemos el lado B, y el ángulo opuesto es beta. Tengo C y seno de phi. Entonces aquí tengo C y phi sería el ángulo opuesto a este lado. Entonces siempre tener en cuenta la posición de los ángulos y de los lados para que esto se pueda desarrollar correctamente. Este por lo general se utiliza para determinar ángulos. Entonces, si yo, por ejemplo, conozco dos lados y conozco un ángulo, puedo determinar el otro ángulo. Y con la ley del coseno se utiliza más para determinar los lados. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo necesito calcular el lado A, debo tener el lado B y el lado C, y al menos un ángulo, ¿sí? Si necesito calcular el B, pues entonces hay otra variación, y el C hay otra variante, ¿listo? Entonces, yo necesito al menos dos lados y un ángulo para poder utilizar esta ley del coseno. Entonces, por lo general, o bueno, o lo que vimos en los ejercicios era que en todos nos daban dos lados y un ángulo. Entonces, con esos dos lados y un ángulo podíamos hallar el lado faltante, y con el lado faltante ya podíamos hallar los ángulos que nos faltaban. Entonces, con el hecho de, o sea, con simplemente calcular uno de los ángulos que faltan, yo puedo calcular el otro porque la suma de los ángulos es 180 en cualquier triángulo. Entonces, automáticamente ya conocería pues toda la información de ese triángulo. Lo estaría completamente resuelto.
¿Listo? Este es el repaso de la unidad 2 de trigonometría. No sé si de pronto tengan alguna duda. Listo, si no hay duda, entonces vamos a pasar a la tercera unidad, que es la de geometría analítica. Esta es la que estamos ahorita, que ustedes están pues entregando la tarea ahorita. Entonces la primera temática que veíamos en esta tarea era la ecuación de la línea recta. ¿Sí? Entonces la ecuación de la línea recta más común tiene la forma pendiente intersección, que es y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen, o el punto donde la recta cruza con el eje y. Entonces, esta ecuación se utiliza para representar la relación entre las variables x y y en un plano cartesiano. Y esa recta pasa por dos puntos que tienen coordenadas x1, y1, x2, y2. Sí, entonces, es posible calcular la ecuación de la recta conociendo las coordenadas de los puntos. Y tenemos también que dependiendo de la pendiente, así mismo va a ser el comportamiento de la recta. O sea, ella nos indica cómo se comporta o cuál es la forma que tiene esa recta. Si es, por ejemplo, ascendente, si es descendente, si es constante, si es infinito. Entonces, por ejemplo, aquí tengo m mayor a cero. Si es m es positivo, pues entonces esperaría que la recta sea ascendente. Si m es negativo, se esperaría que la recta pues sea descendente. M igual a cero, pues es una constante. ¿Sí? Si m es igual a cero, y es igual a una constante. Y m infinito, pues digamos que no tiene, es así, no tiene mucha aplicabilidad. ¿Listo? Entonces yo puedo saber más o menos cómo es el comportamiento de una función solamente conociendo su recta, su pendiente, perdón. ¿Y cómo puedo determinar esa ecuación? Primero, calculando la pendiente. ¿Sí? Entonces la pendiente se calcula con delta y sobre delta x y los delta y, que son la diferencia. Entonces y2 menos y1 y x2 menos x1. ¿Sí? Este cociente me va a dar la pendiente. Y luego puedo utilizar la ecuación punto pendiente para determinar la ecuación de la recta. Entonces la ecuación punto pendiente lo que hace es tomar cualquiera de los puntos, aquí hemos visto un punto 1, un punto 2, x1, y1, x2, y2. Yo puedo tomar cualquiera de esos dos puntos para poderlos reemplazar aquí en la ecuación. Entonces sería y igual a m por x menos el x1, sería la coordenada x de alguno de los puntos que haya tomado, más la coordenada y de ese punto. Entonces tener en cuenta aquí que si tenemos dos rectas paralelas, la pendiente es la misma. ¿Sí? Solamente va a diferenciarse de que está un poquito corrida respecto a la original. El producto de las pendientes de dos rectas ortogonales siempre es menos uno, ¿sí? Es decir, que yo podría despejar una recta, por ejemplo, una recta ortogonal y el signo debe ser opuesto. Entonces, si mi recta que estoy, digamos, manejando, mi recta original, tiene pendiente negativa, la de la recta ortogonal va a ser positiva y viceversa. El signo de la pendiente de la recta perpendicular es opuesto, bueno, lo que acabo de mencionarles. ¿Listo? Esto en cuanto a las rectas. La segunda parte eran las secciones cónicas. Sí, digamos que tenemos una sección cónica que yo puedo atravesar con un plano de diferentes formas, de forma, digamos, de forma horizontal, de forma diagonal, o si yo le cambio el ángulo de inclinación a ese plano, asimismo va a obtener formas diferentes, secciones cónicas diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo atravieso la sección cónica así de forma horizontal, puedo obtener una circunferencia, cuya ecuación canónica es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado va a ser igual a r cuadrado, donde h y k son las coordenadas del centro de esa circunferencia y r es el radio de la circunferencia. ¿Sí? Si yo inclino un poco el plano y atravieso la sección cónica, voy a obtener una elipse. Entonces, en la elipse no tenemos, digamos, la misma distancia
del centro a los lados, digamos a los lados. Voy a tener una sección que es más larga que otra. Entonces yo puedo tener una elipse inclinada, una elipse más bien con eje de simetría en X o eje de simetría en Y, si está, por ejemplo, más alargada en el eje Y o más alargada en el eje X. ¿Listo? Y la ecuación en general es esta. X menos H al cuadrado, Y menos K al cuadrado, sobre A cuadrado y B cuadrado. ¿Listo? Entonces, A cuadrado son unas distancias que ahorita les voy a recordar qué son. Y esto va igualado a 1. Entonces, aquí es importante este signo de aquí, que es signo más, signo positivo. En la hipérbola tenemos que el corte, o sea, digamos que el plano corta en la sección de arriba y en la sección de abajo, por lo que vamos a tener como dos figuras en una, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí la ecuación de la hipérbola, que es similar a la de la elipse, es básicamente lo mismo, pero aquí es una resta entre los términos, ¿listo? No es una suma como acá, sino una resta. Y la parábola, solamente cortando la sección cónica, por ejemplo, inferior o superior. Esta también puede tener diferentes orientaciones. Puede estar orientada en el eje Y, hacia arriba o hacia abajo, y en el eje X hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la fórmula general es Y menos K cuadrado igual a más o menos 4P X menos H. O si está con otra orientación, pues entonces sería Y menos K igual a más o menos 4P Y menos H al cuadrado. ¿Listo? Entonces, donde está el cuadrado nos va a indicar hacia dónde es la orientación de esa parábola. Acá hay un resumen de las ecuaciones que utilizamos para las diferentes secciones cónicas. Entonces, aquí yo les mencionaba que en la circunferencia solamente se determinan las coordenadas del centro y lo que es el radio. ¿Sí? Todas las distancias que yo mida del centro hacia los bordes en una circunferencia van a ser iguales. Pero en una elipse no pasa esto. Yo tengo una sección que está más alargada que otra, por lo que la diferencia entre el centro a vértice 2 o del centro a vértice 3 es diferente. Tenemos aquí además otro parámetro que son los focos en la elipse, ¿sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una elipse con el eje mayor paralelo al eje X, es decir, que está más alargada de forma horizontal, o que el eje mayor sea paralelo a Y, es decir, que está más alargado en el eje vertical. ¿Listo? Y así mismo pues va a ser digamos, la ecuación que vayamos a utilizar. Entonces, ¿qué son los valores A y B? Entonces, el valor A es la distancia que existe entre el centro y uno de los vértices del eje mayor, y C es la distancia que existe entre el centro y el foco. Los focos se van a ubicar en el eje mayor. Esto es lo que solamente tendríamos dos focos, pero si tenemos cuatro vértices. ¿Qué más tenemos aquí? La hipérbola, ¿sí? Les mencionaba que podía tener también orientación vertical o que puede tener también orientación horizontal, ¿sí? Como pueden ver aquí. Tenemos aquí también los parámetros A, B y C. Entonces, A es la distancia que existe entre el centro y el vértice, y C, la distancia que existe entre el centro y el foco, ¿sí? Entonces, aquí solamente tenemos dos vértices y dos focos también. ¿Listo? El valor B es una relación que existe entre los valores A y C. Entonces, este B es como una relación, como una hipotenusa que sale entre ellos dos. ¿Listo? Entonces yo tengo la ecuación C igual a cuadrado menos B cuadrado. Y de ahí sale el B cuadrado que utilizamos en la ecuación canónica. ¿Qué más? Bueno, los focos. Entonces las coordenadas de los focos también tienen sus propias ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí el foco en la hipérbola va a ser H, K más C. Esto para cuando la hipérbola está orientada de forma horizontal, o que el eje mayor es paralelo a Y, que sería esta hipérbola que está aquí en rosa.
¿sí? Entonces sería K más o menos C. Y para el caso pues de que sea la hipérbola horizontal, pues entonces sería H más C, coma K. Entonces sería sumarle y restarle el valor de C al parámetro que esté variando. Entonces, por ejemplo, aquí en el eje vertical, pues el que varía es K y en el eje horizontal el que varía es H. Y en la ecuación canónica de la parábola también tenemos ecuaciones dependiendo de la orientación. Entonces, por ejemplo, si es una parábola horizontal, el valor que tenga al cuadrado o el término que tiene la expresión al cuadrado es la de y. Y si es vertical, es la de x. ¿Listo? La forma es la misma, pero lo que cambia es dónde voy a poner el cuadrado. Aquí también podemos calcular focos, dependiendo pues de la orientación. Igualmente, aquí la diferencia es que tenemos un parámetro P. Ese parámetro P es la distancia que existe entre el vértice y la directriz. Y ese parámetro P nos va a ayudar pues a calcular las coordenadas del foco, ¿sí? Entonces, pues es vertical, pues entonces el parámetro que estaría variando o sería el valor K, es decir, el valor en Y. Y si es horizontal, pues el valor en X. Por eso le lo sumamos o se lo restamos a K o a H. ¿Listo? Bueno, la directriz sería una línea recta que es perpendicular al eje de simetría y se encuentra fuera de la curva. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, no la dibujé, pero si es una parábola horizontal, pues entonces la directriz tiene que estar perpendicular al eje. Entonces, si es una parábola vertical, la directriz debe ser perpendicular al eje Y. Y si es horizontal, debe ser perpendicular al eje X. ¿Listo? Y tiene que estar por fuera de la gráfica de la parábola como tal. Listo, digamos que ese sería el resumen, el súper resumen de las tres unidades que acabamos de ver pues en el curso. Vamos a hacer unos ejercicios ahorita para poder recordar pues cómo era que se aplicaban esas ecuaciones. Y primero les voy a dar esta información. Tenemos, de acuerdo con el calendario académico, unas fechas para solicitud y realización de pago de habilitaciones. Sí, pues los de aquí, pues los que están aquí conectados van súper bien en el curso, pero en el caso pues de que necesitaran en otro curso o si alguien de pronto lo necesita, aquí les dejo la información. Igual ustedes pueden ingresar por este enlace del calendario académico y se les sale esta pantalla. Sí, entonces del 7 al 10 de diciembre, las habilitaciones, del 25 de noviembre al 3 de diciembre, la realización de evaluaciones supletorias. Entonces, ¿cuándo se hace supletorio? Si de pronto les pasó algo, no les quedó tiempo, se les fue la energía, cualquier cosa, y no pudieron presentar la prueba POC, ahí tienen que pagar un supletorio para poderla presentar. No les podemos, en esta ocasión, no les podemos habilitar el campus para que lo presenten fuera de las fechas establecidas. Sí, digamos que eso ya es por temas administrativos, por directrices pues desde digamos, desde la escuela, desde la cadena. Entonces, si les llega a pasar algo y no pueden presentar, ya para presentar tienen que pagar supletorio. Sí, Álvaro, dime. Profe, solamente que pues yo sí, digamos, he tenido bastantes dificultades a la hora de poder presentar ciertas actividades, entonces, especialmente pues por tema de tiempo. Ujú. Entonces, sí, pero esta información pues no sé dónde encontrarla. La de, perdón, la de los supletorios y eso. Tenemos aquí el calendario académico. Entonces, yo les comparto el enlace aquí por el chat de Teams. Listo, entonces aquí tenemos periodo 1604. Es esta información que está aquí. Ah, no sé qué era. Lo que es educación superior. Listo, entonces aquí está la información de solicitud y realización de habilitaciones. La presentación de las habilitaciones sería del 11 al 13 de diciembre. Y esto no sé qué sea la calificación.
los supletorios. Bueno, en registro y control, cuando vayan de pronto a hacer el proceso, yo creo que les dan más información sobre esto. Pues yo digamos que solamente tengo conocimiento de las fechas y acá les presento los derechos pecuniarios. Estos se los saqué de aquí de la página de la universidad. Ya les copio. ¿Qué es este, no? Sí, aquí. Estas son las fechas y los derechos pecuniarios. Esto es de acá. Listo, ustedes saben que todo, digamos que todo lo que ustedes necesiten, constancias, la inscripción, todo eso tiene un costo y pues eso lo sacan año con año con una resolución aquí en la universidad. Entonces lo que les estoy mostrando es el documento de la resolución donde salen los derechos pecuniarios del 2025, una circular. Listo, entonces, bueno, aquí está todo esto y los precios están acá. Acá. Evaluación supletoria por curso académico. Igual confirman en registro y control, pero según este documento es 199.000. Y la habilitación por curso académico, 239.000. ¿Sí? Acá están los otros derechos pecuniarios, por ejemplo, constancias, la inscripción a los programas y los estudios de homologación. También están acá los precios definidos en la página de la universidad. ¿Cuándo presentar el supletorio? Cuando en la prueba POC, en la tarea 5 no pueden presentarla por X o Y motivo, ¿sí? Eh, ¿Y cuándo presentar la habilitación? Si el curso les quedó, si es el curso total, ya una vez finalizado todas las tareas, les quedó con menos de 300 puntos. Digamos que el mínimo para aprobación es 300. Entonces, si quedaron por debajo de 300, pues ahí ya tendrían que presentar habilitación o pues repetir el curso el siguiente semestre. Si ustedes de pronto están presentando la tarea 5 y se fue la luz, se fue el internet, se salió, por favor me avisan para yo hablar con el director de curso para ver si se puede habilitar un nuevo intento, ¿sí? Pero eso es cuando de pronto hay un problema técnico o algo que pasa con la página, ahí sí yo creo que se podría manejar de otra forma, ¿sí? Pero me tienen que informar para yo poderle avisar al director. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a la información. No sé si de pronto tengan dudas de esto. Ahí les dejé los enlaces para que los puedan revisar. Igual, cuando vayan de pronto a hacer el proceso, si tienen que hacer el proceso, yo espero que no, pueden preguntar con registro y control también. ¿Listo? Si no hay dudas al respecto, entonces vamos a pasar a la actividad de los ejercicios para las unidades 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces preparémonos para la prueba POC. Entonces yo les preparé este Kahoot con algunas preguntas que son similares a las preguntas del cuestionario, ¿sí? A modo de preparación para que lo presente. Entonces, no sé cuántos hay conectados. 7 personas. Ah, bueno, sí cabemos en uno solo. Listo. Entonces, no lo copio. Ahí, acá está. Sí, les voy a pedir que porfa ingresen a este enlace que les voy a mandar, se registren con su nombre para que puedan participar. Entonces no me acuerdo, son 17 preguntas, creo, de selección múltiple que incluyen todos los temas que hemos visto. Aunque ahorita que me acuerdo, creo que no incluye de la parte de funciones trigonométricas. Pero bueno, hagamos los que están aquí. ¿Listo? Entonces, porfa, se loguean con su nombre o ahí con este código que está acá. Y les voy a mandar el código por acá también.
Ay, ¿qué hizo? Crear el enlace para compartir el pin del juego. 139, 53, 23. Ujú. Listo, me avisan si se pueden conectar. Listo, Daisy ya está. Está poniendo como lento. Ujú. Listo, chicos, ¿qué pasa? ¿Están teniendo inconvenientes para poderse conectar? Creo que solamente es ingresar por el enlace, por este que les mandé acá, e ingresar el código para que los deje unirse a esta sesión. No, no los voy a corchar, porque la idea ¿cuál es? Que lo vayamos haciendo juntos. Igual después de cada ejercicio yo les voy a explicar cómo se hacía o cuál era la respuesta correcta. ¿Quién es 139? El código, ¿quién es? ¿No te deja poner el nombre? Michael, Álvaro, Daisy, y aquí el zorrito que tiene auriculares, no sé quién es. Ah, Jenny. Ah, bueno, listo, no, no hay ningún problema. Entonces ya sabemos que el que tiene el número es Jenny. ¿Listo? ¿Quién falta? Vamos, chicos, alímense. Aquí podemos resolver dudas. La falta Andrés, falta Margin, falta Rafael. Si quieren ingresar. No, súper corchados, no. Ustedes son muy juiciosos. Son de los grupos más juiciosos que he tenido, en serio. O sea, han entendido los temas y todo. Igual esto es de preparación, no tiene ninguna nota. Ahí van a poderse autoevaluar para ver qué de pronto les falta reforzar. ¿Listo? ¿Y los demás no quieren participar? Rafael, Margin, Andrés. ¿Quién me falta por acá? Solamente ustedes. Listo. No entiendo nada. No, Álvaro, no digas eso. Ahí va, al menos vas a entender algo después de que terminemos la actividad. Eso no te preocupes. Con fe. ¿No te deja ingresar? Bueno, Margin, no hay ningún problema. Entonces, los que no puedan ingresar, igual, aquí les salen las preguntas en la pantalla. Pueden hacer pues el ejercicio igualmente desde la casa y me pueden dar a ver si quieren la respuesta por aquí. Dicen rojo, verde, azul o amarillo. ¿Listo? Con la respuesta correcta. Entonces vamos a dar iniciar. ¿Listo? Primera pregunta.
Esta es una ecuación lineal, sería despejar el valor de x. Aquí creo que tengo un error en la pregunta, que ahora que me acuerdo, yo le cambié una cosa. Sí, qué pena, chicos. Este es... ¿Listo? ¿Alguien le dio una respuesta diferente? Usted me deja salir, sí. Verifiquemos aquí en GeoGebra rápidamente. Que me parece que yo le cambié algo. 5 tercios de X. Esto 5 y tercios de X más 2 igual a 6X. Más un medio. Hay que ponerlos aparte. Entonces, sí. Este me quedó raro. Ay, perdón. ¿Listo? De pronto alguien lo hizo. No, Álvaro, no te pongas así. No, qué pena, este fue un error mío. No, no que no. La pregunta creo que ni siquiera era -1. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Yo tendría que pasar los términos que no tienen X a un lado, los términos que tienen X al otro y sumar los coeficientes. Es decir, 5 tercios más 6 va a acompañar X y 2 más un medio me va a hacer el término 1 independiente. 5 23 tercios de X igual a... Este es 4 más 1, 5 medios. ¿Listo? ¿Sabes cuánto les dio? No sé por qué no lo cambié. En medio 15, 46 avos. Este no vale, no se preocupen. Se va a pasar entonces a la siguiente. La siguiente sí, sí está bien. ¿Listo? Segunda pregunta. Recuerden que la pendiente me va a decir si la recta es creciente, si es decreciente, si es constante, si es infinita. De acuerdo con el signo.
Y como la ecuación es y igual a mx más b, ese valor de b es el corte con el eje y. Entonces sería aquí esta, menos 2x más 5. Entonces menos me indica que la pendiente o la recta más bien es decreciente, ¿sí? Este menos. Y el 5 me indica que corta con el eje Y. Si ustedes ven, ay, no, aquí no me sale. Bueno, en la gráfica, en el eje Y se cortaba justo en el 5. Digamos que esa era la pista para poder saber cuál era ese valor del intercepto. Hola, buenas noches. No, no, tranquilo, no te preocupes, David. Estamos aquí haciendo un ejercicio pues, de recordar y de refuerzo de las temáticas que hemos visto durante el curso en las unidades 1, 2 y 3. Y sí, eso suele suceder. Pues yo le estoy poniendo 45 segundos. A lo mejor también algunos ejercicios requieren más tiempo que otros. Pero, por ejemplo, ¿cómo les digo? No es necesario que, por ejemplo, lo que tú dices, que la piensas mucho antes de responder. O sea, hay que tratar como de desarrollar esa habilidad de poder comprender a partir del contexto. Entonces, lo que yo les estoy diciendo, yo no estoy haciendo ninguna operación. Yo sé que si la recta está así de forma decreciente es porque la pendiente debe ser negativa. Entonces, yo podría descartar, por ejemplo, la opción roja. Y también el corte con el eje Y me lo da el valor de B. Entonces, como si yo tuviera Y igual a mx más B. Entonces, aquí B sería 5. Entonces, si ustedes ven digamos en la gráfica, el corte con Y era 5. Pues sí, arribita hay un enlace, pero ya se los vuelvo a mandar. No sé si te deje ingresar ahorita. A ver. Si no, puedes responder aquí en el chat cuál sería la respuesta. No pasa nada. ¿Cuál es esta acá? ¿Listo? Este es el enlace y con el PIN pueden ingresar. Mira a ver si de pronto te deja ingresar. Listo, ahí les pido disculpas por la primera pregunta que se me fueron las luces. Le hice un poquito de la carrera y se me fue. Ya acá. Listo, yo creería que sí deja ingresar. Si no, volvemos a empezar, no pasa nada. Igual a esa es la segunda pregunta apenas. Listo. ¿Qué dicen? ¿Volvemos a empezar? Sí, bueno. Que puede unirse pronto. No, hagamos una cosa. ¿Dónde era? Finalizar Kahoot. Ay, ¿qué hice? Es un momentico que está re lento mi internet. Listo, profe, tranquila. Sí, es que con este juego siempre se pone así, ¿no? Es que jala mucha banda ancha, ¿o qué? Mira eso, no, Dios. Bueno, para que ya, pero creo que cambia el código. ¿No? Listo, el pin cambió.
El enlace creo que es el mismo, pero el pin como que cambió. Aquí les mando. ¿Listo? Traten de poner su nombre. Listo, ahí ya entró David. Daisy. Michael. Falta Jenny y Álvaro. Listo. Uli. ¿Qué pasa, Jenny? ¿No te deja unirte? Ah, Juliet. Ah, listo, listo. Listo, ya creo que ya estamos. Vamos a empezar. La primera pregunta, saltémosla porque esa me quedó mal formulada, ¿listo? A ver si me deja saltarlo. Omitamos esto. Ujú. Listo. Ahora revisemos nuevamente la recta. Entonces, si ve la inclinación, es una recta así como decreciente, por lo que la pendiente debería ser negativa. Y además, como corta con el eje Y, pues entonces tiene que tener un valor aquí, un más o un menos, un valor. ¿Listo? Así podemos ir descartando sin necesidad de hacer cálculos o operaciones así adicionales. Ujú. ¿Listo? Entonces, lo que les mencionaba, como la pendiente debe ser negativa, yo puedo descartar la opción roja. Y como el corte me lo da este valor de B, o sea, Y igual a MX más B, aquí B sería 5. Entonces, el corte con Y debería estar en 5, que es lo que podíamos observar en la recta. Entonces, es una forma de hacer pues observación sin necesidad de hacer cálculos, porque uno se puede demorar un poquito más. Entonces, por ejemplo, cuando uno está haciendo las pruebas ICFES, las pruebas Saber Pro y esas cosas, a veces uno por tiempo como que se azara y se demora uno mucho haciendo operaciones, entonces también es bueno desarrollar como esa habilidad de a partir de la observación o a partir del razonamiento poder llegar a una respuesta más rápida por otro método, ¿sí? Que no sea necesariamente numérico, hacer procedimientos. Listo. Listo, muy bien. Vamos con la siguiente. Esta sí debe ponerle más tiempo porque está más larguita. Esto no se para pausar. No, no se puede pausar. Listo, esta, yo sé que por tiempo puede ser un poquito complejo porque pues toca hacer la operación, toca revisar, por ejemplo, la forma que tiene la inecuación, ¿sí? Estamos aquí en el caso uno que era cuando el valor absoluto era menor que un valor B, entonces teníamos aquí un intervalo. Pero aquí, digamos que la clave era
esta desigualdad, ¿sí? Entonces yo sé que si es de esta forma, entonces yo voy a tener un intervalo con un valor mínimo, un valor máximo, y va a ser entre corchetes o entre paréntesis. Acuérdense cuando la desigualdad es abierta, lo que veíamos acá. ¿Sí? Si es menor o si es mayor, paréntesis, si es menor que, mayor que, no, perdón, menor igual que, mayor igual que, corchetes. En este caso, es menor. Es decir, que la solución o el intervalo va a tener paréntesis. Todos los dos son paréntesis. Entonces yo podría descartar de uno de los que tienen corchetes, sin necesidad de haber hecho la operación. Digamos que es una forma rápida de ir descartando. Esa es otra opción, hacer descarte. Qué pena, profe, ¿cómo Listo, es ya si me pongo a hacer la operación, sí, cómo es lo que usted dice para el razonamiento, pues para sobre la fórmula? listo. Entonces, yo tengo mi ecuación, ¿cierto? 2x menos 1 y es valor absoluto. Entonces hay 4 casos y formas de solución dependiendo del caso. Entonces, en este es el caso 1. Tenemos aquí el valor absoluto menor que un valor b. Entonces, si es así, la solución va a ser, digamos, un valor mínimo, un extremo mínimo, un extremo máximo, pero vamos a tener aquí las desigualdades de menor que. Y si es desigualdad de menor que, yo el intervalo lo tengo que representar con paréntesis, no con corchetes. Entonces, yo sabiendo que aquí es menor que, y todas las formas, o digamos que toda la solución tiene la misma forma, pues yo puedo empezar a descartar por los que tengan corchetes. O sea, si es corchetes no me sirve, si es corchete no me sirve, si es corchete no me sirve. El único que no tiene corchetes sería la opción amarilla. ¿Sí? Digamos que esa es la forma de relacionar esta desigualdad con la forma de eh, la presentación, ¿cómo es que se llama? La notación de intervalo, que sería con paréntesis. Pues ya si yo lo quiero hacer, pues ya numéricamente, pues ya sería diferente. Pero aquí por tiempo hay que tratar de hacerlo más de forma analítica. Sí, listo. Sí, es un tip que les doy, porque a veces el tiempo y uno se presiona. Entonces es como identificar esas, esas partes clave de una ecuación, esas partes clave de un ejercicio para poder descartar. ¿Listo? Listo, a la próxima les pongo más tiempo. Sí, porque así 45 segundos sí es como poquito. Más para cosas de matemáticas. Ujú, listo. Listo, ¿no? Entonces a pasar a la siguiente. Listo, David, siga la cabeza. A ver quién gana. ¿Se alcanzan a ver bien la gráfica? Listo. Y aquí lo mismo. Tenemos que, si es una solución o si es un intervalo, más bien solución, así que es como por partes, ¿sí? Como el caso 3 y el caso 4 corresponde solo cuando es mayor o mayor igual que, ¿sí? Entonces yo por ahí podría empezar a descartar. Los que sean menor o igual no sirven. Este es menor o igual,
La solución vendría siendo de esta forma, de la forma aquí. Otra cosa que puedo observar es si la forma de la gráfica es así por partes, es porque es una inecuación con valor absoluto. ¿Sí? Esta sería una inecuación solita, una ecuación normal, inecuación normal. Entonces, a fuerza tiene que ser con valor absoluto. No, el rojo es mayor o igual que y el otro es menor o igual que. Entonces, si fuera menor o igual que, la solución sería como en el primer caso, que sería aquí como en un intervalo con valores en la mitad, un valor extremo menor y un valor extremo mayor. Pero acá la solución estaba por partes. Entonces, quiere decir que era mayor o mayor o igual que. Digamos que aquí a lo mejor tenía que haberles incluido este chancuquito porque pues uno no se sabe esto de memoria, no de los casos, ¿sí? Entonces, digamos que por ese lado no hay problema, listo. Ay, no. Ay, Álvaro, no. No, no, no. Sí, es que está muy poquito tiempo como para haberles mostrado aquí el chancuquito. Sí, claro, esto lo sabe el que se sabe los casos de memoria. Sí, simplemente tengan en cuenta, si está a trozos, la ecuación, pero la gráfica es porque es mayor o igual que o menor igual o mayor que. Y porque es de valor absoluto. Eso sí, la presentación. Sí, sí, claro, yo las mando ahorita. Cierto que terminemos. Listo, no, ya me estoy sintiendo culpable. No los quiero mandar traumados. Esto esta vez sí le atinaron varios. Esto sí es un poquito, pues, digamos, rápido, un poquito corto el periodo que tienen para responder, pero lo bueno es que la tarea 5 en la prueba POC, si tienen pues la hora y media, ya ustedes repartirán pues ese tiempo entre todas las preguntas que tienen. Aquí digamos que es por temas de tiempo también. Y es para entrenarse, es para entrenarse. De todo es entrenamiento. Y acuérdense que las equivocaciones también son aprendizajes, ¿listo? Con champuco de la primera y la segunda. Listo, chicos. Aquí pues básicamente era trasladar ese enunciado pues a modelo matemático, un lenguaje matemático. Entonces acuérdense lo que hacíamos cuando hacíamos eso, ¿no? Pues que la variable, por ejemplo en este caso se ven las moléculas de oxígeno, pues va a ser X, o las moléculas de hidrógeno van a ser Y, o así mismo, ¿listo? ¿Sí? Así ves que así se entiende, o sea, todo esto sirve para poder ejercitar, para poder aprender un poquito más. Listo, y aunque se hayan equivocado hoy, no se preocupen porque igual con esas equivocaciones miren que aprendieron con la retroalimentación y esa es la idea, que se lleven algo de aquí hoy, de esta sesión. ¿Listo? Muy bien. Estamos con la pregunta 6. Esta yo creo que necesitan también más tiempo.
Mm, Listo, era la x igual a 1, y igual a -1. Sí, yo aquí entiendo que, pues, sí, la verdad es muy poquito tiempo para poder resolver. Por cualquiera de los métodos, sí van a tardar un poquito más. Pues otra opción, digamos, para evaluar más rápidamente es poner los valores en la ecuación y ver si sí les da para ir descartando. Sí, sí, En así hice este yo, caso, profe. sí, listo. X Valor igual de a 1 X y Y menos 1. y A yo Y. Ujú. Esa es otra opción. Si tienen, por ejemplo, las opciones de respuesta, pueden evaluarlas para ver si cumple o no cumple en lugar de ponerse a resolver, porque pues resolver está más largo. ¿Sí? Entonces es una opción. Muy bien. Eso sí, pero sí, yo sé que tenía que haberles puesto un poquito más de tiempo. Y más para esto de álgebra y trigonometría. Esta sí es rápida. ¿Listo? Muy bien. ¿Con cuál lo confundieron? Con el verde. Ujú. Y con el amarillo. ¿Listo? Me imagino que todos descartaron el azul por el radio, ¿cierto? Porque aquí es radio al cuadrado. Y acá, acuérdense que el centro nos da las coordenadas de h y k. Y la ecuación canónica es x menos h y y menos k. Entonces, aquí que hay que tener en cuenta el signo de las coordenadas. Entonces, por ejemplo, aquí k es -5. Entonces, si yo lo voy a meter aquí en la ecuación, tiene que quedar +5. Entonces, por ejemplo, el verde, aquí les puse al revés, les puse cascarita a ver quién caía, y acá les puse otra cascarita. Aquí el 3 es, perdón, el 5 como es negativo, aquí no podría ser negativo, tendría que ser positivo. Digamos que es un error muy común que observé pues retroalimentando esta tarea 4 porque a veces el signo le cambia a uno todo en la ecuación. Entonces es muy importante tener en cuenta el signo de las coordenadas de h y de k al momento de meterlas en la ecuación canónica. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién? ¿Listo? Muy bien. Ah, ¿qué le pasó a esto? Listo. Ese también está un poquito larguito. Digamos aquí, ¿qué tenemos en cuenta? Las razones trigonométricas. Aquí lo que teníamos era... Ay, se me quitó la imagen. Lo que teníamos era los ángulos, un solo lado. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de estas que me relacione el lado que necesito con el lado que tengo. Yo tenía, si no estoy mal, este cateto adyacente y necesitaba el cateto opuesto. Entonces puedo utilizar esta de tangente, por ejemplo, que me relaciona esos dos lados. Entonces yo tengo el alfa, tengo el cateto adyacente y despejo el cateto opuesto. Y así lo puedo calcular. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo les fue? ¿Listo? Muy bien, chicos.
Está reñido eso. Listo, muchachos, muy bien. Aquí también podemos descartar, por ejemplo, la opción amarilla y verde, porque la desigualdad es diferente a la que tenemos aquí. Entonces, a fuerza va a tener que ser con menor igual o mayor igual, ¿sí? Y en este caso, como no hay signos negativos, no hay cambio de signo aquí en X, si tuviéramos, por ejemplo, menos 5X, aquí sí tendríamos que hacer cambio de signo. ¿Sí? Podríamos multiplicar por menos uno a ambos lados y la desigualdad tendría que cambiar de sentido. Pero aquí como está positivo, se deja así tal cual. Entonces, tomamos la misma desigualdad que está acá. Entonces, por eso el azul. Esto así como les fue. Vamos a ver. Muy bien. Luisa Daisy, estás on fire. Ujú. Listo. Opiniones divididas. Digamos que está ¿qué? Corto el tiempo para poder responder y eso también se responde con estas razones trigonométricas. De relacionar el ángulo con un lado que conozco y el lado que desconozco. Entonces yo aquí quería relacionar cateto adyacente con hipotenusa, que sería la altura. La hipotenusa si la teníamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya aquí ya podría ser darle un poquito de sentido físico. Entonces, si yo avancé 100 metros, pues ya digamos que una altura de 80 metros, pues sería un poquito irreal, pues digamos que en sentido ya de la vida real, sería un poquito difícil, ¿no? Entonces, por ese lado se podría hacer descarte o hacer la ecuación directamente. Esto vamos a ver cómo les fue. Muy bien, Daisy. Listo. Esta es la pregunta, ¿cuál? 11. Tranquila, Jenny, no te preocupes. Has hecho muy buen trabajo. Listo, que te vaya bien. Sí, sí, yo estoy grabando, yo se las comparto mañana. ¿Listo? Vale, con gusto, que estés bien. Feliz noche. Listo, ya casi acabamos, chicos. Listo. Acuérdense que una ecuación lineal es la que el exponente de la variable es 1. Puede ser también con, por ejemplo, con variable X y Y, que tenga dos variables, pero que ambas sean de exponente 1. En este caso, la única que no cumple sería el azul. ¿Listo?
A usted sí le sale la tabla, sí, nada, qué bueno. Es que a mí se me está como congelando la pantalla. Y no le sale la pregunta. Ay, entonces también tiene un buen poquito de tiempo para responder. ¿Listo? Bueno, la mayoría latino. Esa sí, sí, yo sé que era muy poquito tiempo para hacer esa ecuación. Aquí lo que teníamos era un lado y teníamos dos ángulos, ¿cierto? Entonces podemos utilizar las ecuaciones para poder calcular lo que nos falta. Entonces aquí, por ejemplo, con los dos ángulos, pues conocemos los tres porque la suma de los tres ángulos es 180. Podemos utilizar esta directamente para hallar el lado que nos falta. Por ejemplo, el lado B. Entonces podemos utilizar seno de alfa, seno de beta, ya dependiendo pues de cómo se haya acomodado en el triángulo los ángulos y los lados, y despejar el lado que falta. Digamos aquí por temas de tiempo, entiendo que puede ser un poquito confuso. Y aquí pues les puse cascaritas también, son valores muy parecidos, entonces pues sí, sí, no se preocupen. Cuando ustedes ya lo estén haciendo en la tarea 5 pues ya van a tener un poquito más de tiempo para que lo desarrollen, ¿listo? Listo. Muy bien. Si se alcanza a ver, el centro es -2,3. Listo. Aquí, digamos que las opciones están muy parecidas. Aquí que había que tener en cuenta que como el centro era -2,3, el valor de h era -2 y el valor de k era 3. Entonces, al yo ingresar en la ecuación canónica, x menos h, pues tendría que hacer aquí una suma, x más 2, y x menos k, como k era 3, entonces sería y menos 3. Digamos que por ese lado se pueden descartar las demás. Por ejemplo, aquí está al revés en el azul, x menos 3, o sea, 3 era k, aquí debería ir h, ¿sí? Entonces por este lado se podría descartar la azul. Aquí tenemos, aquí el -2, es decir, que aquí es como si h fuera positivo, pero era negativo. Entonces también se descarta la amarilla. Y la verde, x más 2 y menos 3. Se podría hacer la verde. Digamos que entre estas dos está igual porque no les estoy dando datos de A y de B. Antes tenían que ustedes calcular las distancias para poder determinar A y B. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Vamos con la siguiente, que está como lento el de acá.
Ujú. Listo. Era la verde. ¿Por qué la roja no? Porque acuérdense que para la hipérbola tiene una ecuación muy parecida a la elipse. La diferencia es que en lugar de sumar, se resta. ¿Sí? Esta aquí es una resta y en la elipse era una suma. ¿Sí? Entonces, la ecuación tiene que tener una resta. Entonces yo con eso descarto la roja y pues como es una hipérbola, tiene que tener aquí denominador. Descarto lo azul también. Ahora, ¿cuál de las dos sería la correcta? Entonces ya tendríamos que entrar a ver la orientación de la hipérbola. Si es orientada de forma vertical, pues entonces el primer término sería y menos k. Si es horizontal, sería x menos h, perdón. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta hipérbola horizontal, ¿cierto? Entonces tendría que ser primero el término de x. Es x más 2, y menos 3, y acá tenemos el menos. Por eso es la verde. ¿Listo? Listo, muy bien. Es igual para que tengan en cuenta pueden hacer un chancuquito. Digamos, para la tarea 5 les recomiendo una libreta, pueden poner un chancuquito de las ecuaciones, dependiendo de la orientación, para que les tengan a la mano y puedan responder de forma más rápida. Entonces, ustedes comparan las cosas más relevantes de las ecuaciones, por ejemplo, los valores de h y de k. Si hay negativos, pues entonces saben que en la ecuación cuando le ingresen queda positivo. Los valores o más bien la estructura de la ecuación canónica como tal, dependiendo de la orientación. Estos son más que todo para las hipérbolas y las parábolas. Bueno, este yo creo que es muy poquita información, muy poquito tiempo también. Listo, aquí, opiniones divididas. Eso sí sé que era muy poquito tiempo para resolver esa ecuación, entonces, pues, digamos que una estrategia que estábamos haciendo desde el inicio era reemplazar los valores de las X, a ver cuál me cumplía la igualdad. Que yo, por ejemplo, reemplazar aquí X, no sé, X igual a 1 y que esto me diera 0 y que yo reemplazara menos 5 medios aquí que me diera 0. ¿Sí? Digamos que es una opción más rápida que resolver con la ecuación general o factorización o lo de completar los trinomios cuadrados perfectos. Listo, por tiempo entiendo que puede ser complicado. Eso, pero aún así le fue muy bien, muy bien. Esto será la pregunta 10, no, pregunta 15, faltan dos preguntas y listo. 16. Listo. Aquí también pues puede haber sido cuestión de tiempo para poder calcular las cantidades respectivas. Por ejemplo, calculando la de María, por ejemplo. Entonces yo puedo comprobar o corroborar
las cantidades de los otros dos teniendo en cuenta las relaciones, que una es el triple que la otra o que una quinta parte de las canicas del otro, ¿sí? Entonces, digamos que son estrategias que se pueden implementar. Está muy bien. Y la última pregunta. Esto está similar a los otros que hemos visto con la forma de la parábola. Listo, aquí también estuvieron divididas las opiniones. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí la parábola, dependiendo de su orientación, así mismo va a ser la ecuación que vayamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si es una parábola horizontal, empieza con y menos k al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí de entrada podemos descartar las que empiecen con x al cuadrado, ¿sí? X menos h al cuadrado. Entonces, la amarilla y la verde se descartarían por eso. Entonces tendría que ser una de las opciones, o la roja o la azul, que son las que tienen el término con y al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Que dependiendo del valor de P, va a ser la orientación, si abre hacia la derecha o si abre hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, es parábola horizontal. Entonces aquí tenemos que si es horizontal abriendo hacia la derecha, este valor de P es positivo. Y si es abriendo hacia la izquierda, el valor de P es negativo. Entonces por esto yo puedo escoger la roja en lugar del azul. Sí, entonces lo que les recomiendo, háganse no chancuquito, háganse un resumen más bien de las ecuaciones. Yo les voy a compartir la presentación y de ahí la pueden sacar, es más rápido, pueden consultar en el cuaderno, en la libreta, en donde ustedes quieran hacer el resumen para poder resolver. O sea, aquí digamos que no es la meta aprenderse las ecuaciones de memoria, son muchas ecuaciones y pues digamos que en la vida real no es necesario aprenderse las cosas de memoria, es aprender a utilizar las herramientas cuando se necesita, ¿sí? Entonces, una herramienta es un resumen, poder interpretar esas ecuaciones para saber cuál es la ecuación que mejor corresponde con cierta situación. No aprendérsela de memoria, no es necesario, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo quedó el podio. ¿Listo? Álvaro, en tercer lugar, muy bien. Segundo lugar, Rafael, muy bien. Y en primer lugar, Daisy. Muy bien, Daisy. Muy bien usted y muy bien a todos. ¿Listo? Hicieron un excelente trabajo. Igual, ustedes saben que por tiempo es complicado, pero lo hicieron muy bien. No, David, esto no tiene, o sea, para puntos no se cuenta la asistencia. Sí es bueno que, ay, ¿no les apareció la sesión de hoy en el campus? Mm, Voy a revisar. ¿Listo? Igual, no se preocupe que aquí igual me queda la asistencia en el Teams como para tenerlos en cuenta. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por haber participado, por estar tan atentos. Solo el correo. Ah, listo. Sí, 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 debe ser que se me olvidó crearla ahí en el campus. Voy a ver si la puedo crear y si no, no pasa nada, no se preocupe. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho que se pues, hayan tomado el espacio, pues sí, siempre nos tomamos 2 horitas, estuvieron muy atentos. Espero que haya quedado claro, que hayan aprendido cositas, resuelto dudas. Igual cualquier cosa, saben que me pueden preguntar por cualquiera de los medios, yo estoy súper pendiente. Y fueron un excelente grupo, de verdad que me alegro mucho de haber estado con ustedes este semestre, este periodo. Esto fue muy enriquecedor espero que haya sido enriquecedor también para ustedes, para mí lo fue. ¿Listo?
Le pegaste a muy pocas, no, pero digamos que el ejercicio era ese. A pesar de que te equivoques, aprendías de esa equivocación. Entonces no hay ningún problema. Se les voy a mandar de una vez la presentación antes de que se me olvide. Y ahí les queda como una especie de resumen. Pueden igual sacar resumen de mi resumen para tenerlo a la mano para la prueba POC. Eso no pasa nada. Listo, chicos, que estén muy bien, que pasen una feliz noche. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.